Madrid. Notaría en Paseo de la Castellana. Elena Martínez estaba sentada en la mesa de firmas, vestido rojo elegante, espalda recta a pesar de todo. Frente a ella, Diego, su marido que la dejaba después de 3 años de matrimonio. A su lado, los suegros, la señora Carmen con las perlas al cuello y la sonrisa de desprecio, el señor Rafael con su traje de 4.000 euros. Estaban firmando los documentos del divorcio cuando la suegra pronunció esas palabras venenosas que lo cambiarían todo. Por fin su hijo se liberaba de ella, dijo con satisfacción. Una chica sin familia, sin dinero, que ellos habían acogido por caridad. Volvería a la nada de donde venía. Elena no dijo nada. Firmó los documentos con mano firme, sonrió educadamente, recogió su bolso. Entonces, mientras salía, su teléfono sonó. Una voz formal del otro lado le comunicó que su padre deseaba conocerla. Había aterrizado esta mañana desde Nueva York. Era tiempo de que ella conociera la verdad sobre la familia Martínez Industries. Elena cerró los ojos un momento. Luego se volvió hacia los suegros que la miraban con satisfacción y sonrió. Ellos no sabían nada. No sabían quién era realmente. Todavía no. Elena Martínez tenía 28 años y un secreto que guardaba en su corazón desde siempre. Nadie lo sabía, ni siquiera Diego, el hombre con quien se había casado 3 años antes en una boda sencilla en la pequeña iglesia de la Latina. Una boda que los suegros habían definido como inadecuada para la familia Ruiz. Los Ruiz eran comerciantes de textiles en Madrid, 3 tiendas en zonas céntricas, un piso con vistas a la Plaza Mayor. No eran multimillonarios, pero se comportaban como si lo fueran, sobre todo la señora Carmen, que llevaba perlas incluso para ir al supermercado y miraba a todos por encima del hombro. Elena había conocido a Diego en la universidad, Derecho en la Complutense. Ella brillante, primera de la clase, con beca. Él en la media, hijo de familia bien que esperaba todo sin esfuerzos. Se habían enamorado, o eso creía Elena. Diego era amable, encantador, le traía flores. Decía que no le importaba que ella fuera huérfana, criada en acogida, sin familia. Mentía. A él no le importaba, pero a sus padres sí. El matrimonio había comenzado bien. Elena trabajaba como abogada en un bufete medio. Diego gestionaba una de las tiendas familiares. Vivían en un piso pequeño, pero acogedor en Lavapiés. No eran ricos, pero eran felices. O eso pensaba Elena. Luego los suegros comenzaron. Primero comentarios sutiles sobre el asado demasiado cocido, la ropa no suficientemente elegante, los nietos que tardaban en llegar. Después los comentarios se convirtieron en ataques. Una chica sin familia no podía entender la importancia de los lazos de sangre. Era afortunada de que Diego la hubiera aceptado, con su pasado. ¿Quién sabe qué tipo de genes tendría, criada vaya a saber dónde? Elena había soportado porque amaba a Diego. Había soportado porque pensaba que el amor podía superar todo. Había soportado porque, en el fondo, una parte de ella creía que quizás tenían razón. Quizás era afortunada, quizás no merecía más. Entonces, 6 meses atrás, todo cambió. Diego volvió a casa una tarde, evitó su mirada y pronunció esas palabras que rompen los matrimonios. Ya no funcionaba. Su madre tenía razón, eran demasiado diferentes. Ella no era adecuada para su familia. Elena preguntó si había alguien más. Diego dudó demasiado antes de negar, pero mentía. Elena lo sabía. 6 meses de trámites de divorcio, 6 meses de abogados, documentos, división de bienes. Elena no quería nada de ellos. Solo quería terminar. Solo quería ser libre de esa familia que la había hecho sentir inadecuada durante 3 años. Y ahora estaba allí, en la notaría de Paseo de la Castellana, rodeada de gente que la despreciaba. El notario leía los documentos con voz monótona. Diego firmaba sin mirarla. Su padre Rafael controlaba cada página como si Elena pudiera estafarlos. Y su madre Carmen la miraba con esa sonrisa satisfecha, esa mueca de victoria. Cuando llegó el momento de la división de bienes, la señora Carmen no pudo contenerse. Explicó con voz llena de satisfacción que Elena no tenía derecho a nada. No había contribuido económicamente de forma significativa. El piso estaba a nombre de Diego. Los ahorros eran suyos. Elena se iba con lo que tenía cuando entró en esa familia. Nada.
El notario confirmó que según el acuerdo prenupcial firmado 3 años antes, Elena renunciaba a cualquier reclamación económica. En su momento le había parecido romántico. Ahora entendía que había sido una trampa. Elena dijo simplemente que estaba bien, que no quería nada. La señora Carmen rió, un sonido desagradable. Por fin un poco de dignidad, comentó. Aunque añadió con veneno, ¿qué dignidad podía tener alguien que ni siquiera sabía quiénes eran sus verdaderos padres? Elena sintió la rabia subir, pero la reprimió. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse. Tomó la pluma, firmó los documentos uno por uno. Su firma era firme, elegante. 3 años de humillaciones terminaban con esa firma. Se levantó, recogió su bolso Hermès Vintage encontrado en un mercadillo y se dio la vuelta para salir. Fue en ese momento cuando su teléfono sonó. Miró la pantalla. Número privado. Normalmente no habría contestado, pero algo le dijo que lo hiciera. La voz del otro lado era masculina, formal, con ligero acento americano. Se presentó como James Crawford, asistente personal de su padre. El señor Alejandro Martínez había aterrizado esta mañana en Madrid desde Nueva York. Deseaba conocerla. Era tiempo de que ella conociera la verdad sobre su familia y sobre Martínez Industries. Elena sintió el suelo temblar. Alejandro Martínez, su padre, el hombre que nunca había conocido, que la había abandonado al nacer, el hombre cuyo nombre había descubierto solo un año atrás, después de investigaciones privadas, el hombre que nunca había intentado contactarla, hasta ahora. Se volvió lentamente hacia los Ruiz. Todos la miraban con curiosidad. El notario preguntó amablemente si todo estaba bien. Elena sonrió. Una sonrisa verdadera. Quizás la primera en 6 meses. Dijo que sí, que todo era perfecto. De hecho, perfecto de verdad. Alejandro Martínez vivía en Nueva York, pero cuando volvía a Madrid, lo hacía con estilo. Suite presidencial en el Hotel Ritz, vista sobre toda la ciudad. Elena fue acompañada allí por un Mercedes negro con chofer. Durante el trayecto, James Crawford le explicó quién era su padre. Alejandro Martínez, fundador de Martínez Industries, imperio financiero en tecnología, bienes raíces y energía. Patrimonio, $3.000 millones. Había dejado España 30 años antes con una maleta y un sueño. Lo había construido todo desde cero. Elena escuchaba en silencio, el corazón latiendo fuerte. James continuó. 29 años atrás Alejandro tuvo una relación con Laura Blanco. Ella quedó embarazada. Alejandro, todavía pobre, propuso matrimonio. Ella rechazó. No quería criar un hijo en la pobreza. Laura desapareció. Cambió de ciudad. Cortó contactos. Alejandro la buscó durante años. Investigadores, todo lo que tenía. Nada. Laura dio a luz a Elena en Valencia. Murió pocos meses después. La niña fue puesta en acogida. Alejandro nunca lo supo. Los documentos se perdieron en la burocracia. Solo un año antes, cuando Elena comenzó las búsquedas sobre sus padres biológicos, el nombre de Alejandro surgió. El investigador encontró el certificado, reconstruyó la historia y contactó a Alejandro en Nueva York. Alejandro lloró cuando descubrió que tenía una hija, dijo James conmovido. Una hija en Madrid, abogada, casada. No la había conocido nunca. Quiso contactarla de inmediato, pero sus abogados aconsejaron cautela. Estaba casada, tenía una vida. Quizás no quería ser molestada. Quizás lo odiaría. Alejandro decidió esperar, observar desde lejos. Pero cuando supo del divorcio, de la fecha final, decidió que era el momento. Su hija debía saber que no estaba sola. Elena escuchaba con lágrimas silenciosas. Años de soledad, sentirse abandonada. Y ahora descubría que su padre la había buscado, que nunca se detuvo. Llegaron al hotel. Subieron al último piso. James tocó, anunció que su hija estaba allí. Elena entró en un salón enorme con ventanales sobre Madrid dorado, y allí, frente a la ventana, había un hombre de unos 55 años. Cabello gris, traje impecable, los ojos exactamente como los suyos, verde oscuro intensos. Alejandro miró a su hija por primera vez desde que nació, y se derrumbó emocionalmente. Las lágrimas cayeron mientras cruzaba la sala y tomaba a Elena entre sus brazos. Susurró que era su niña, su hermosa niña. Le dolía tanto no haber estado allí. Elena se aferró a él y lloró.
Lloró por todos los años perdidos, por los cumpleaños sin familia, por todas las veces que se sintió sola. Lloró y finalmente se sintió en casa. 2 semanas después, Elena estaba sentada en la oficina de su padre en el piso 40 de un edificio en la Castellana. Alejandro había decidido quedarse en Madrid, había abierto una sede española de Martínez Industries y quería que Elena formara parte. Le explicó que todo lo que había construido era suyo. Era su hija, su única heredera. Elena estaba incrédula. 2 semanas antes firmaba un divorcio que la dejaba sin nada. Ahora era heredera de 3.000 millones de dólares. Elena debía saber algo. Los Ruiz la habían humillado durante 3 años. La habían hecho sentir inadecuada. Y él lo sabía todo sobre ellos, ¿verdad? Alejandro sonrió. Una sonrisa que tenía algo de lobo. Sus investigadores habían hecho un informe completo. Rafael Ruiz poseía 3 tiendas, patrimonio de 2 millones de euros, pero tenían muchas deudas. La tienda principal en Gran Vía tenía una hipoteca pesada, 6 meses de retraso en los pagos. El banco estaba por embargar. Alejandro había comprado esa deuda el día anterior. Ahora los Ruiz le debían el dinero a él. Podía cerrar su tienda si quería. No era venganza, explicó, era justicia. Habían tratado a su hija como basura. Pensaban que no tenía a nadie. Se equivocaban. Tenía a él ahora, y él protegía lo que era suyo. La decisión era de Elena. Podía gestionar todo profesionalmente, o podían mostrar a los Ruiz a quién habían humillado, no por venganza, sino porque merecían saber que su juicio estaba equivocado. Elena pensó en 3 años de humillaciones, en los almuerzos dominicales, en los comentarios venenosos, en la humillación final en la notaría, en cómo se había sentido pequeña, indigna. Quería que supieran, no para herirlos, sino porque debían entender que el dinero no definía el valor de una persona. Quería que aprendieran esa lección. Alejandro asintió. 2 días después había una cena benéfica en el Hotel Palace. Todo el buen Madrid estaría allí, incluidos los Ruiz. Él había hecho una donación significativa. Serían invitados de honor. Elena vendría con él, como Elena Martínez, hija de Alejandro Martínez, vicepresidenta de Martínez Industries España. Elena sonrió. Por primera vez en 3 años, se sentía poderosa. No por el dinero, sino porque finalmente sabía quién era. Finalmente tenía una familia. Finalmente no estaba sola. La noche de la cena benéfica, Elena lucía un vestido Balenciaga rojo fuego que su padre había insistido en comprarle. Cabello suelto, maquillaje perfecto, en la muñeca un Cartier vintage que había pertenecido a su abuela paterna. Llegaron al Hotel Palace en Bentley. Alfombra roja, fotógrafos, cámaras. Alejandro era conocido en el mundo de las finanzas. Su llegada con una joven hermosa creó interés inmediato. Los periodistas gritaban preguntas. Alejandro presentó con orgullo a su hija, Elena Martínez, recién incorporada a la empresa familiar. Entraron al salón magnífico, y allí, en la mesa 7, estaban los Ruiz, los 3. Rafael con su traje caro pero no suficiente. Carmen con las perlas que de repente parecían pequeñas, y Diego con una chica rubia, su nueva novia. Alejandro guió a Elena a la mesa 1, la principal. Mientras caminaban, las cabezas se giraban. ¿Quién era esa mujer con Alejandro Martínez? Carmen la reconoció primero, dio un codazo a su marido. Era Elena. ¿Qué hacía allí? Rafael pensó que quizás trabajaba para el hotel, pero entonces Elena se volvió. Miró directamente hacia ellos y sonrió. Carmen palideció. Elena estaba en la mesa principal, con Alejandro Martínez. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. La cena comenzó. Alejandro presentó a Elena a otros invitados como su hija, futura vicepresidenta de la división española. En la mesa 7, los Ruiz estaban en tumulto. ¿Cómo era posible? Elena, hija del multimillonario. Diego la miraba como a un fantasma. Después del segundo plato llegaron los discursos. El presidente de la fundación llamó a Alejandro Martínez, quien había donado 500.000 euros. Alejandro subió al escenario. Habló del valor de la educación, de las segundas oportunidades. Luego dijo que esa donación era en honor a su hija Elena, encontrada después de 29 años. Elena creció en el sistema de acogida,
Se convirtió en abogada brillante por sí misma. Era testimonio de que el valor de una persona no estaba determinado por las circunstancias del nacimiento, sino por el carácter. Estaba orgulloso de ella cada día. El salón estalló en aplausos. Elena subió al escenario. Su padre la abrazó. Las cámaras disparaban. Elena miró directamente a la mesa 7. Vio a Carmen pálida, Rafael impactado, Diego devastado. Habló en el micrófono agradeciendo a su padre. Dijo a todos los que habían crecido sintiéndose no suficientemente buenos que su valor no estaba determinado por quién los amaba. Estaba determinado por quiénes eran, y eran suficiente, siempre. Más aplausos. Elena volvió a su mesa, la cabeza alta. No había nombrado a los Ruiz. No lo necesitaba. El mensaje era claro. Al día siguiente, Rafael Ruiz recibió una citación, una reunión en las oficinas de Martínez Industries para discutir asuntos financieros urgentes. Llegó nervioso, la frente sudada a pesar de ser octubre. Su esposa Carmen insistió en acompañarlo. Querían respuestas. Los hicieron pasar a una sala de conferencias elegante, madera oscura, vista sobre la plaza de Colón. Y allí, sentada a la cabecera, estaba Elena. A su lado Alejandro y un equipo de abogados. Elena llevaba un traje gris de trabajo, cabello recogido, gafas finas. Parecía cada centímetro la profesional que siempre había sido, pero que ellos nunca habían visto realmente. Elena les agradeció por venir y fue directa al punto. Martínez Industries había adquirido recientemente su deuda bancaria relacionada con la tienda de Gran Vía. El monto total, incluyendo intereses y penalizaciones por retrasos, era de 300.000 euros. Estaban en mora desde hacía 6 meses. Rafael palideció preguntando si ellos habían comprado su deuda. Elena confirmó que técnicamente lo había hecho su padre, pero ella gestionaba esa división. Tenían varias opciones. Podían proceder con el embargo inmediato. Era su derecho legal. O podían reestructurar la deuda con términos razonables que les permitieran pagar gradualmente. Carmen encontró la voz, aunque temblaba. ¿Por qué harían esto? Después de... Elena completó la frase tranquilamente. Después de haber pasado 3 años humillando a su nuera. Después de hacerla sentir basura, afortunada solo porque su hijo la aceptó. Después de que el día de su divorcio le dijeron que volvía a la nada de donde venía. Silencio pesado en la sala. Carmen bajó la mirada, las manos temblando. Rafael parecía un hombre que había visto su mundo derrumbarse. Elena continuó explicando que podría vengarse, podría disfrutar su quiebra, ver mientras perdían todo, pero no lo haría. ¿Sabían por qué? Porque su padre le había enseñado algo. El verdadero poder no estaba en humillar a otros, estaba en ser mejores que ellos. Ellos la habían juzgado por su falta de familia, por su pasado, pero ella no los juzgaría por su crueldad. Les daría algo que ellos nunca le dieron a ella, una oportunidad. Alejandro explicó que reestructurarían la deuda, tasa de interés equitativa, pagos mensuales manejables. Si respetaban los términos, en 5 años estarían libres. Su tienda estaría a salvo. Elena añadió que había una condición. Quería que fueran con cada persona a la que le habían dicho que ella era afortunada de estar en su familia y les dijeran la verdad, que ella no era afortunada, que era amable, paciente y fuerte a pesar de su desprecio. No tenían que disculparse con ella, no lo harían con sinceridad de todos modos, pero debían decir la verdad. Esa era su condición. Rafael asintió lentamente prometiendo que lo harían. Firmaron los documentos con manos temblorosas. Cuando terminaron, se levantaron para irse. Fue en la puerta que Carmen se volvió, diciendo el nombre de Elena con voz rota. Lo sentía, de verdad, no sabía. Elena la interrumpió gentilmente. No debía importar. Incluso si hubiera sido realmente pobre, realmente sin familia, realmente nadie según sus estándares. No justificaba la forma en que la habían tratado. Cada persona merecía respeto. Carmen asintió, las lágrimas corriendo. Tenía razón. Había sido terrible, pero no pudo terminar. Salió de la sala con su marido, ambos más pequeños de cómo habían entrado. Cuando se fueron, Alejandro puso una mano en el hombro de su hija, diciendo que había sido magnífica. Fuerte, pero justa. Estaba orgulloso de ella.
Elena sonrió cansadamente. No se sentía victoriosa, solo triste por ellos. Habían desperdiciado 3 años odiándola por las razones equivocadas, y ahora debían vivir sabiendo que estaban equivocados. Alejandro dijo que era la lección más dura, pero necesaria. 3 meses después, Elena Martínez estaba sentada en su nueva oficina en el piso 30 de la Castellana, vicepresidenta de Martínez Industries España. Había dejado su antiguo bufete con elegancia, recomendando un colega excelente para reemplazarla. Ahora gestionaba la división legal e inversiones de la empresa de su padre. Era un trabajo estimulante que la ocupaba 12 horas al día, pero era feliz. Por primera vez en su vida, se sentía en el lugar correcto. No porque tuviera dinero ahora, sino porque tenía un propósito. Ayudaba a gestionar inversiones éticas, proyectos que ayudaban a comunidades, becas para niños en acogida. Estaba haciendo la diferencia. Su relación con Alejandro crecía cada día. Cenas juntos, conversaciones largas hasta tarde, recuperando décadas perdidas. Él le contaba de su vida en Nueva York, de las luchas por construir la empresa, de la soledad de no tener familia. Ella le contaba de su infancia en acogida, de las familias amables y de las menos amables, de cómo había aprendido a ser fuerte porque no tenía opción. Una noche Alejandro le dijo que era como él, una superviviente, una luchadora. No dejaba que el mundo la definiera. En cuanto a Diego, Elena lo había encontrado por casualidad una semana antes. Él estaba en su bar habitual en Malasaña, sentado solo. La vio entrar. Se levantó nerviosamente preguntando si podían hablar un minuto. Se sentaron en una mesa apartada. Diego parecía diferente, más delgado, más cansado. Los ojos que una vez brillaban ahora estaban apagados. Quería solo decirle que lo sentía, por todo, por no haber sido suficientemente fuerte para defenderla de su madre, por dejarla, por hacerla sentir que no era suficiente cuando la verdad era que él no era suficiente para ella. Nunca lo fue. Elena le preguntó por qué se lo decía ahora, porque había descubierto quién era su padre. Diego respondió sinceramente que no, porque la había perdido a ella, y solo ahora entendía lo que había perdido realmente. No el dinero, no el nombre, sino ella, la persona más amable, más fuerte, más verdadera que había conocido. Había sido demasiado cobarde para verlo entonces. Elena sintió algo ablandarse en su corazón. No, amor, eso había muerto. Pero quizás, perdón, le deseó lo mejor. Esperaba que encontrara el valor de vivir su vida, no la que querían sus padres. Esperaba que fuera feliz. Se levantó para irse. Diego la detuvo preguntando si había alguna posibilidad. Elena dijo gentilmente pero firmemente que no. Esa historia había terminado. Pero él podía escribir una nueva historia para sí mismo. Todavía estaba a tiempo. Dejó el bar, el corazón ligero. Había cerrado ese capítulo completamente. Su teléfono sonó. Era James comunicándole que había alguien para verla. Sin cita, pero insistía. Una trabajadora social que la había conocido de niña. Elena volvió a la oficina intrigada. En la sala de espera había una mujer de unos 60 años, cabello gris, sonrisa amable. Elena la reconoció inmediatamente. Señora Rodríguez. Se abrazaron. La mujer había leído sobre ella en los periódicos, de su familia encontrada. Estaba tan feliz por ella. Se sentaron, tomaron café, hablaron del pasado. La señora Rodríguez le dijo que había algo que debía saber, sobre por qué su madre la había dejado en el sistema. Había encontrado sus diarios algunos años atrás. Iban a ser desechados. Los había guardado esperando encontrarla algún día. Sacó un cuaderno pequeño y gastado. Su madre no la había abandonado porque no la quería. La amaba desesperadamente. Pero estaba enferma. Sabía que iba a morir. Y pensaba que Elena merecía una oportunidad mejor de la que ella podía darle en la pobreza y la enfermedad. Fue la decisión más difícil de su vida. Elena tomó el diario con manos temblorosas. Lo abrió. La escritura era femenina, delicada. Una página comenzaba diciendo a su pequeña Elena que esperaba que algún día entendiera. La estaba entregando porque la amaba, no porque no la quería. Merecía una familia que pudiera cuidarla de la manera en que ella no podía. Merecía una vida. Le rogaba que la perdonara. Las lágrimas cayeron sobre las páginas amarillentas. Elena lloró por la madre que nunca conoció, por las elecciones imposibles,
por el amor que se manifestó de la única manera posible. La señora Rodríguez le dijo dulcemente que su madre la quería. Ambos la querían, su madre y su padre. Las circunstancias los habían separado de ella, pero nunca, nunca, nunca había sido no deseada. Esa noche, Elena mostró el diario a su padre. Alejandro lo leyó con lágrimas corriendo por su rostro, susurrando el nombre de Laura. Pobre Laura, si tan solo hubiera sabido, si tan solo hubiera logrado encontrarla. Elena tomó su mano diciendo que ahora estaban allí, juntos, como debía ser. Alejandro la miró con ojos llenos de amor. Quería crear una fundación, la Fundación Laura Blanco, para ayudar a madres solteras en dificultades, para dar apoyo, para asegurarse de que ningún niño tuviera que crecer sin familia cuando hay alguien que lo quiere. Elena sonrió a través de las lágrimas. Sería perfecto. Un año después, Elena Martínez estaba en el escenario de la primera gala anual de la Fundación Laura Blanco. El evento había recaudado 2 millones de euros para ayudar a cientos de familias. A su lado estaba su padre, orgulloso y feliz. Elena habló en el micrófono dedicando esa fundación a su madre, quien había tomado la decisión más difícil por amor. Estaba dedicada a cada padre que había luchado, a cada niño que se había sentido solo, a cada persona que había pensado que no era suficiente. Eran suficiente, eran más que suficiente. El público se puso de pie aplaudiendo. Entre la multitud, Elena vio rostros familiares, colegas, amigos, y al fondo los Ruiz, los tres. Habían venido, habían hecho una donación modesta pero sincera. Cuando sus ojos se encontraron, Carmen hizo un pequeño gesto con la cabeza. Respeto, reconocimiento, no amistad, quizás nunca eso, pero comprensión. Elena devolvió el gesto. Luego se volvió hacia su padre, que la miraba como si fuera lo más precioso del mundo, porque para él lo era. Dijo dulcemente que era hora de ir a casa. Alejandro sonrió. Fueron a casa. Y por primera vez en su vida, Elena Martínez tenía realmente un hogar. Dale like si crees que el verdadero valor de una persona no se mide por la familia o el dinero. Comenta si también crees que la bondad y la fuerza superan cualquier juicio. Comparte esta historia para recordar que quien te subestima a menudo no conoce tu verdadera historia. Suscríbete para más historias que demuestran que nunca estás realmente solo, incluso cuando te sientes abandonado. A veces las personas nos juzgan basándose en lo que ven en la superficie. No conocen nuestras luchas, nuestras cicatrices, la fuerza que nos costó solo llegar a donde estamos. Elena parecía una chica cualquiera, sin familia, sin poder, pero llevaba dentro una dignidad que ninguna humillación podía romper, y cuando la verdad emergió, no importaban los miles de millones de su padre. Importaba que ella siempre había sido suficiente, siempre. Incluso cuando nadie lo veía, incluso cuando ella misma dudaba, siempre había sido suficiente.